¿Quién era ese hombre sencillo que viajaba en transporte público por Buenos Aires, mientras en su interior se gestaba un llamado silencioso y profundo? No llevaba corona. No tenía títulos imponentes. Nadie imaginaba que aquel sacerdote reservado, con mirada pensativa y paso sereno, sería algún día la voz de la Iglesia frente al mundo. ¿Y si te dijera que el Papa Francisco no siempre quiso ser papa? Que su historia está marcada más por silencios que por tronos, más por heridas que por aplausos, más por desiertos internos que por ceremonias públicas? Lo que hoy ves como pontífice comenzó en rincones ocultos, entre libros, entre enfermos, entre luchas internas. Esta no es la historia oficial, es la historia secreta, la que nadie te contó, un relato de obediencia, de contradicciones, de decisiones que marcaron el rumbo de millones y que aún hoy siguen resonando en cada palabra que él pronuncia. En los próximos minutos vas a descubrir el momento exacto en que Jorge Mario Bergoglio escuchó un llamado que no podía ignorar. Las noches de duda, soledad y formación en el silencio, el conflicto espiritual que casi lo hace abandonar todo, y cómo su historia conecta con la tuya. Más de lo que imaginas, pero antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios la frase: la fe empieza en el silencio. Es un acto simbólico, un compromiso, una apertura del alma. Y si este mensaje llega a ti, si algo en tu interior se movió al escuchar esto, dale like y comparte este video. Así estarás ayudando a que esta historia llegue a más personas que también necesitan escuchar la voz de Dios. Muchos hoy no tienen un templo cerca, pero tienen estos espacios, estos momentos, esta comunidad. Por eso te invito, suscríbete, forma, comparte, camina con nosotros. Antes de ser Francisco, antes de ser cardenal, antes de entrar al seminario, fue simplemente Jorge, un niño de barrio, callejero a veces pero siempre introspectivo, criado en el barrio de Flores dentro de una casa modesta donde la fe no era discurso, era pan diario. Desde pequeño, algo lo diferenciaba, era callado pero atento, reservado pero observador. No buscaba el centro, escuchaba más de lo que hablaba, y en cada mirada parecía guardar una pregunta que aún no tenía forma. No fue un prodigio, ni un líder nato, fue un niño común, con un alma que ya sabía mirar hacia adentro. Su abuela Rosa fue su primer altar, una mujer sencilla, de esas que enseñan a orar sin imponer. Con ella aprendió que la fe no se enseña con teorías, sino con ejemplo, con ternura, con perseverancia. Ella le hablaba de Dios, pero también del dolor, de la cruz, de la humildad, de lo que significa servir sin ser visto. El barrio formó su cuerpo, pero el silencio formó su alma entre los adoquines, los juegos con sus hermanos y las tardes de misa. Se fue gestando algo que no sabía cómo nombrar, una sed de lo eterno. Mientras otros soñaban con ser doctores o futbolistas, Jorge solo buscaba respuestas que no encontraba en los libros. Algo en él susurraba que su camino sería distinto, que no bastaría con vivir. Tendría que entregarse, pero aún no sabía a quién, ni cómo, ni cuándo. Solo sabía que, en el silencio, algo se movía. Y eso bastaba. Tenía 21 años. Jorge era joven, curioso, inteligente, pero su corazón, aunque lleno de preguntas, aún no sabía entregarse por completo a Dios. Estudiaba, salía, buscaba, pero no encontraba. Y entonces, sin aviso, una sombra cayó sobre su cuerpo. Una infección respiratoria lo llevó al borde de la muerte. Sus pulmones colapsaron. La fiebre subía, los médicos corrían, y el joven Jorge, tendido en una cama de hospital, comenzó a despedirse de todo lo
que conocía. La vida se le escapaba entre agujas, oxígeno y paredes blancas. No tenía certeza de si despertaría al día siguiente, y fue allí, en ese cuarto frío, débil, en el momento de mayor fragilidad, donde algo sucedió. No fue una visión, ni un milagro sobrenatural. Fue una certeza profunda, irrefrenable, absoluta. Dios me está llamando, pero no con palabras audibles, sino con una presencia que lo abrazó desde dentro. Una paz inexplicable que le dijo: no temas, esto no es tu fin, es tu inicio. Cuando se recuperó, ya no era el mismo. Los médicos le quitaron parte de un pulmón. Su cuerpo tardó en volver a ser fuerte, pero su espíritu nació en ese hospital. Allí comprendió que la vida no podía vivirse con medias tintas, ni con planes egoístas, ni con sueños vacíos. Allí entendió que estaba vivo para algo mucho mayor. Esa enfermedad no lo quebró, lo despertó. Muchos años después, al mirar atrás, diría que ese dolor fue su primera vocación, porque cuando tu cuerpo se rinde y solo queda el alma, escuchas cosas que el ruido de la vida no te permite oír. Hoy, quizás tú también estás en una cama de hospital espiritual. Quizás algo te quebró, una enfermedad, una pérdida, una crisis, y sientes que todo se detuvo. Pero recuerda esto: a veces Dios nos acuesta, no para castigarnos, sino para hablarnos, para que escuchemos lo que solo el silencio revela. La enfermedad había pasado, pero algo dentro de él no volvió a ser igual. Jorge ya no veía la vida con los mismos ojos, ni la universidad, ni los amigos, ni siquiera sus planes de futuro. Había algo que lo inquietaba, una voz silenciosa pero constante, un susurro que no cesaba, una presencia que no se iba. No fue una decisión lógica, fue un incendio interno. No fue un consejo externo, fue un clamor que venía desde lo profundo. Una tarde cualquiera, sin luces ni aplausos, Jorge comprendió. No podía seguir ignorando a Dios, no como una creencia heredada, no como un ritual social, sino como un llamado real, vivo, irresistible. Comenzó a pasar más tiempo solo, caminaba por las calles de flores como siempre, pero ahora cada paso era una oración silenciosa. Se sentaba en los bancos de la iglesia, del barrio, pero no como espectador, sino como alguien que empezaba a presentarse ante un rey. No tenía palabras, solo preguntas. No tenía certezas, solo una certeza: estoy siendo llamado. No le contó a nadie, tenía miedo de que no lo entendieran, de que pensaran que era una locura, de que confundieran su decisión con fanatismo. Pero él sabía, Dios no lo estaba obligando, lo estaba esperando. Y llegó el día, después de meses de lucha interna, de oración tímida, de lágrimas que no sabía cómo explicar. Entró al seminario con los pies temblando, con el corazón ardiendo, con un sí que no fue gritado, pero que el cielo celebró como un estruendo. En su silencio le dijo a Dios: si me quieres, aquí estoy. No soy perfecto, no tengo fuerza, pero si tú me guías, no necesito más. ¿Y tú, cuántas veces has sentido ese llamado? No a un seminario quizás, pero sí a cambiar de rumbo, a dejar una vida cómoda, a servir, a creer de verdad, a volver. ¿Cuántas veces lo sentiste, pero tuviste miedo? Jorge dio un paso, uno solo, y Dios hizo lo demás. Tal vez hoy te toca a ti. El seminario no fue un lugar de respuestas inmediatas. Fue un desierto sagrado, un horno invisible, donde Dios comenzó a moldear no solo al sacerdote, sino al hombre que algún día guiaría millones. Jorge no brillaba en público, no buscaba ser el mejor, tampoco llamaba la atención por su oratoria, pero tenía algo raro, un silencio profundo, una manera de mirar que parecía ir más allá del momento. Una humildad que, sin palabras, comenzaba a predicar.
Dios no tenía prisa y Jorge tampoco. Sabía que los grandes llamados no nacen de un día para el otro. Sabía que servir no era una meta, sino un ejercicio diario de obediencia en lo oculto. Pasó años sumergido en estudio, sí, pero más aún en reflexión, en oración, en lucha interna. En el seminario, Dios lo vació de todo lo que no necesitaba, lo despojó de orgullo, lo confrontó con sus dudas, le reveló sus propias contradicciones. No fue fácil. Jorge tuvo momentos en los que pensó en irse, no por falta de fe, sino por exceso de conciencia. ¿Quién soy yo para este llamado? Pero en cada crisis, Dios volvía a hablarle, no con gritos, con constancia. Aprendió a escuchar a Dios en los detalles, en el pan compartido con los compañeros, en los libros leídos en la madrugada, en la disciplina del silencio, en la confesión humilde, en las lágrimas que solo Dios veía. Allí, en lo invisible, se estaba forjando un corazón pastoral. Años sin púlpito, años sin micrófono, años sin notoriedad. Pero fueron esos años, los de la sombra, los del anonimato, los que prepararon a un hombre que nunca buscó ser grande, pero fue llamado a servir desde lo más alto. Hoy, tal vez tú también estás en tu seminario espiritual no reconocido, no aplaudido, sintiendo que estás estancado. Pero escucha esto, Dios no te olvidó, te está formando, y los que se dejan tallar en secreto son los que sostendrán lo sagrado en público. Habían pasado años, años de oración silenciosa, de formación profunda, de noches en vela donde el alma se quebraba, pero también se rendía. Y entonces llegó el día en que Jorge Mario Bergoglio dejaría de ser simplemente Jorge, para convertirse en sacerdote. No fue una ceremonia más, fue una consagración que marcaría su vida para siempre. Aquel 13 de diciembre de 1969, con tan solo 33 años, entró al templo sabiendo que ya no saldría igual. El templo estaba lleno, pero para él era como si solo estuviera Dios. Sus manos temblaban, sus ojos se humedecían. Y mientras se postraba sobre el suelo, rostro contra el frío mármol, el peso de la eternidad lo envolvía. Señor, no soy digno, susurraba desde lo más hondo de su alma. Pero aún así, Dios lo llamaba. Lo había formado, lo había vaciado y ahora lo ungía. Cuando se levantó, ya no pertenecía a sí mismo, era otro. Ya no se trataba de su voluntad, ni de sus planes, ni siquiera de sus temores. Ahora su vida era de Dios. Cada palabra, cada gesto, cada silencio era parte del ministerio que apenas comenzaba. Al recibir la estola y la casulla, algo ardía en su interior. No era vanidad, era fuego, una llama que no venía del exterior, sino de adentro, y que no se apagaría jamás. Muchos vieron una ordenación, pero en el cielo, ese día se firmó un pacto, un hombre entregado, una misión sellada, una historia que empezaba a cruzar fronteras sin que él lo supiera. ¿Y tú? ¿Recuerdas ese día en que Dios te llamó de manera tan clara que no pudiste seguir siendo el mismo? Quizás no llevaste una estola, pero algo dentro de ti se rindió. Y desde entonces, la voz de Dios no te dejó en paz. Porque cuando el cielo toca tu hombro, ya no puedes mirar la vida con los mismos ojos. Jorge ya era sacerdote, pero no había gloria humana. No había alfombras rojas ni púlpitos lujosos. Su primera misión no fue en una catedral, fue en el suelo. Limpiaba baños en silencio, cuidaba ancianos, acompañaba a enfermos, escuchaba confesiones que duraban horas y terminaban en lágrimas. Nadie lo fotografiaba, nadie lo celebraba, pero el cielo observaba cada paso. Prefería los lugares donde nadie quería ir, los barrios pobres.
Los pasillos oscuros de los hospitales, las casas donde la miseria parecía tener la última palabra. Allí, sentado en el suelo, tomando la mano de un moribundo, Bergoglio descubría algo que marcaría toda su vida. Dios habita en el rostro del olvidado. Comenzaron a llamarlo el cura de los silencios. No hablaba fuerte, no buscaba atención, pero su presencia traía paz y su escucha, sanación. Aprendió que a veces la mejor predicación es una mirada que dice, estoy aquí. Una mujer sencilla una vez le dijo, Padre, cuando usted reza conmigo, siento que Dios entra en mi cocina. Esa frase lo acompañó por décadas, porque entendió que la presencia de Dios no depende del templo, sino de un corazón rendido. Mientras otros perseguían títulos, él cargaba baldes de agua y, poco a poco, Buenos Aires iba conociendo a un sacerdote que no hablaba para multitudes, pero tocaba el alma de cada persona. Jorge se hizo pequeño. Ahí fue en ese vaciamiento donde Dios empezó a elevarlo. Aunque él no lo notaba, su única meta era una: permanecer donde nadie quiere estar, escuchar a quien nadie quiere oír, amar a los que nadie ve. ¿Y tú? ¿Estás sirviendo en silencio? ¿Sin reconocimiento, sin aplausos, solo con fe? Recuerda esto: los que sirven en lo oculto son los que Dios usa para tocar el mundo. Jorge era feliz con poco: una habitación sencilla, una cruz de madera y una agenda llena de tareas que nadie quería hacer. Estaba donde creía que Dios lo quería, cerca de la gente, pero entonces llegó el llamado, no del cielo, sino de la iglesia. Sus superiores le asignaron una nueva misión lejos de las periferias, lejos de las casas humildes, lejos de lo que más amaba. La vida simple, los pobres y el silencio. Querían que liderara, que formara, que enseñara a los futuros sacerdotes. Él no quería, pidió quedarse donde estaba. Respondió con humildad, soy solo un servidor, no un maestro, pero quienes lo conocían veían algo más. Sabiduría sin soberbia, autoridad sin dureza, espiritualidad sin espectáculo. Entonces obedeció sin gusto, sin entender, sin alegría, pero obedeció porque había aprendido algo profundo. La voluntad de Dios no siempre coincide con nuestros deseos, pero siempre produce frutos eternos. Fue al colegio jesuita, comenzó a formar jóvenes. Algunos lo consideraban estricto, otros profundamente humano. No era un maestro que entregaba respuestas. Era un hombre que enseñaba a hacerse las preguntas correctas. Lo que parecía un desvío era parte del plan allí. Lejos del lugar que amaba, comenzó a convertirse en referencia, pero él seguía siendo el mismo. Se levantaba temprano, rezaba, con el corazón abierto, saludaba al personal de limpieza como a teólogos y repetía por dentro, Señor, estoy aquí. Aunque no comprenda, estoy aquí. Y tú has sido enviado lejos de lo que amas. Sientes que no estás donde querías estar. Recuerda, a veces Dios nos mueve del lugar que amamos para plantarnos donde alguien necesita ver su amor reflejado en nosotros. No todo llamado trae reconocimiento, no toda obediencia es entendida. Y Jorge, ya como formador, comenzó a vivir una de las etapas más difíciles de su vida espiritual. Las críticas comenzaron a llover, decían que era demasiado rígido, que le faltaba dulzura, que era severo con los jóvenes, que no sabía ceder. Algunos lo defendían, pero por dentro él se desgastaba, quería guiar y lo cuestionaban, quería proteger y lo malinterpretaban, quería formar y era juzgado. Poco a poco, el silencio que antes le traía paz se convirtió en un desierto. Llegó la soledad esa que no se nombra, que no se explica, que aparece incluso cuando uno está rodeado de gente. Jorge seguía obediente, pero por dentro vivía una tormenta. Las noches se hicieron más largas, rezaba y no sentía.
Leía y no entendía. Se arrodillaba y no escuchaba respuesta. El Dios que antes lo abrazaba ahora parecía distante, y en medio de esa oscuridad se preguntaba: ¿sigo siendo útil? ¿Me equivoqué? ¿Dónde está Dios? Fue su noche oscura del alma, la misma que vivieron tantos santos, la misma que vivió Jesús en Getsemaní. No era abandono, era profundidad, pero él no se rindió, siguió levantándose, siguió sirviendo, siguió rezando, aún en la sequedad, porque había entendido que la fe verdadera no depende de sensaciones, sino de fidelidad. Y quizás tú también estás ahí en silencio, en sombra, sin brillo, pero si permaneces fiel, estás creciendo como nunca, no estás cayendo. Estás siendo preparado después de la oscuridad, después de las críticas. Después de tantas oraciones sin respuesta clara, vino la rendición. No una rendición por derrota, sino por cansancio de cargar lo que solo Dios podía sostener. Jorge se dio cuenta de que aún guardaba orgullo, deseaba hacerlo bien. Temía equivocarse. Quería agradar a todos, y todo eso lo agotaba. Entonces, solo, en una capilla silenciosa, hizo la oración más honesta de su vida. Si quieres que siga, sigue tú por mí. Si quieres que me aparte, me aparto. Pero no me dejes actuar sin ti. No pidió cargos, no pidió alivio, solo pidió una cosa: Espíritu Santo. Y algo cambió. No fue una luz visible, fue una paz, un descanso, un silencio que ya no hería, sino que abrazaba. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que Dios no le exigía nada, solo su entrega. Desde ese día, su manera de vivir cambió, siguió siendo firme, pero con más ternura. Siguió guiando, pero ahora guiado. Comprendió que el poder no está en el control, sino en la docilidad. Fue el día en que dejó de resistir y empezó a dejarse conducir. Tal vez tú también estás intentando ser fuerte, cargando todo, resolviendo todo, orando y no sintiendo, pero escucha, el cielo no necesita tu fuerza, necesita tu rendición. Y cuando dejes de resistir, el Espíritu empezará a guiarte. Durante años, Jorge vivió en la sombra. Servía sin reflectores, guiaba sin micrófono, amaba sin ser nombrado. Y sin embargo, el mundo comenzaba a notarlo, no porque él lo buscara, sino porque el Espíritu, que lo había formado en lo oculto, decidió comenzar a exponer lo que había cultivado en silencio. Comenzaron a confiarle más responsabilidades, primero como superior provincial de los jesuitas en Argentina, luego como rector del seminario, después como obispo auxiliar de Buenos Aires y finalmente arzobispo. Cada nuevo cargo lo tomaba con temor, no con orgullo. Cada ascenso lo hacía orar más, no presumir más. ¿Por qué yo, Señor? ¿Qué estás haciendo conmigo? Era la misma pregunta que había hecho en la capilla años atrás, pero ahora, con más peso. Nunca pidió títulos, nunca soñó con tronos, nunca imaginó tener una silla con su nombre, pero cuando Dios decide levantar a alguien, ni el silencio más profundo puede ocultarlo. Y fue así como su nombre comenzó a circular más allá de Buenos Aires. Roma empezaba a observarlo. El mundo eclesial comenzaba a escucharlo, pero Jorge seguía igual, tomaba colectivo, visitaba hospitales, almorzaba con los empleados del arzobispado, celebraba misa en villas donde nadie quería ir. Mientras los reflectores subían, él se agachaba más, porque temía una cosa: no quiero perder la sencillez. No quiero olvidar de dónde me llamó Dios. El verdadero ascenso en el reino de Dios no es hacia arriba, sino hacia adentro. No es fama, es profundidad, no es estatus, es servicio. ¿Y tú? ¿Estás siendo elevado en algo? Tal vez te dieron una promoción.
Tal vez te pusieron al frente de algo. Tal vez estás comenzando a ser visto. Recuerda esto. Ser visto por los hombres no significa que Dios ya terminó de formarte. El ascenso solo tiene sentido si sigues doblando rodillas. A los ojos del mundo Jorge subía, cargos, títulos, influencia, pero dentro de él se libraba otra batalla, silenciosa, persistente, implacable, una guerra que no se gana con discursos, sino con verdad frente al espejo. Era la lucha contra su propio ego, no el ego que busca poder, sino el que se disfraza de celo, de perfeccionismo, de yo puedo con todo. Comenzó a notarlo en detalles, en la impaciencia, en el deseo de controlar, en las expectativas desmedidas sobre sí mismo, en el juicio silencioso hacia los que no pensaban como él. Dios no solo lo estaba levantando, también lo estaba puliendo, y a veces pulir duele. Jorge se dio cuenta de que podía predicar sobre humildad, pero todavía había rincones dentro de él que no querían rendirse del todo. El Espíritu Santo no lo dejaba escapar de eso. Lo confrontaba en lo íntimo, lo incomodaba, le mostraba que el mayor enemigo no era el mundo exterior, sino su yo interior. No fue una caída pública, fue una rendición privada, lágrimas en oración, pedir perdón en secreto, aceptar que aún tenía mucho que aprender. Señor, no permitas que me crea más de lo que soy, ni menos de lo que tú ves en mí. Esa oración lo marcó porque entendió que seguir a Dios no es solo obedecer, es dejarse quebrar y volver a empezar. Desde ese momento, su liderazgo cambió. No dejó de ser firme, pero comenzó a ser más compasivo. No dejó de corregir, pero comenzó a mirar con más ternura. No dejó de decir la verdad, pero ahora lo hacía desde la herida sanada, no desde la altura. Tal vez tú también estás librando esa guerra silenciosa, esa lucha contra tu necesidad de tener razón, de controlar, de demostrar, de complacer, y quizás Dios no te quiere castigar, solo quiere formarte. El alma que se rinde en secreto es la que puede sostener lo sagrado en público. En febrero de 2001, Jorge Mario Bergoglio fue creado cardenal. Recibió la birreta roja y el anillo como símbolo de fidelidad a Cristo, hasta derramar su sangre si fuera necesario. Pero mientras otros celebraban el honor, él sentía el peso. Sabía que no era una promoción, era una cruz. Decidió vivir como cardenal sin cambiar su forma de vivir. Rechazó los autos de lujo, siguió viajando en colectivo, pagaba sus propias cuentas y, sobre todo, seguía caminando entre la gente. No se alejó del dolor del pueblo, lo abrazó más fuerte. Su fama creció, pero también creció el malestar de algunos sectores porque su voz era suave, pero sus palabras eran fuego. Denunció la corrupción con firmeza. Criticó la indiferencia frente a los pobres. Cuestionó a políticos, empresarios y hasta miembros de la iglesia que vivían de espaldas al sufrimiento. Una iglesia que olvida a los últimos se convierte en una iglesia muda. Su voz comenzó a incomodar, no gritaba, no buscaba cámaras, pero cuando hablaba las estructuras temblaban y el pueblo lo amaba, lo veían caminar entre ellos. Celebrar misa en los barrios más pobres, escuchar sin prisa, defender sin miedo, llorar con los que sufrían. Comenzaron a llamarlo el cardenal del pueblo. Mientras otros subían al altar, él bajaba a las veredas, no por estrategia, por convicción, porque creía que Dios se manifiesta más claramente donde la vida está más herida. ¿Y tú has usado tu voz para incomodar al poder o te has callado por miedo? Recuerda, la voz de los profetas nunca fue cómoda, pero fue necesaria, y cuando eliges defender la justicia, aunque pierdas prestigio, ganas el respeto del cielo. Habían pasado años desde su nombramiento como cardenal. Su nombre ya era conocido, su ejemplo respetado, su voz incómoda.
pero imposible de ignorar. Y sin embargo, llegó el silencio. No era el silencio de la oración, era el silencio del aislamiento. Lo fueron alejando poco a poco, menos llamadas, menos encargos, menos invitaciones. Algunos decían que ya no encajaba, que su estilo era demasiado simple, demasiado cercano, demasiado incómodo. Otros lo veían como un buen pastor, pero no como alguien estratégico para cargos mayores. Jorge sintió que su tiempo había pasado y con humildad aceptó, no con resignación amarga, sino con paz, porque su valor no venía del lugar que ocupaba, sino del Dios que lo sostenía. En su interior, incluso pensó en renunciar del todo, volver al silencio, a lo más escondido. Ser un simple sacerdote entre los suyos. Sentía que ya había cumplido su parte, que ahora tocaba a otros seguir. Pero Dios no lo había olvidado y, aunque el mundo eclesial lo miraba como un perfil terminado, el cielo seguía escribiendo capítulos que ni él imaginaba. Años después diría, me sentía invisible, pero entendí que lo importante no es ser visto, sino ser fiel. Fue en esa etapa, la del olvido humano, donde su alma se volvió aún más dependiente de Dios. Leía más, rezaba más, escuchaba más, no por tener tiempo, sino porque su corazón ya no buscaba posición, solo presencia. ¿Y tú? ¿Has sentido que te dejaron de lado, que te olvidaron, que ya no te llaman, no te reconocen, no te valoran? Escucha esto, el silencio de los hombres nunca detiene los planes de Dios. A veces, Él permite ese silencio para que aprendas a escucharlo. Solo a Él, con una maleta modesta y sin discursos en el bolsillo. Pero Dios tenía otro plan. Desde el primer día del cónclave, algo comenzó a moverse en el ambiente. Un murmullo, un nombre, una posibilidad que nadie había contemplado, pero que no dejaba de repetirse. Bergoglio, él mismo lo notaba, y se asustaba, no por falta de fe, sino por un profundo temor de no estar a la altura. No estoy preparado, no soy el indicado. Pero la historia bíblica está llena de hombres que dijeron lo mismo y aún así fueron escogidos. En las votaciones, su nombre empezó a subir y entonces llegó el momento definitivo, cuando la mayoría era clara, cuando los ojos se posaron en él, cuando el Espíritu habló a través de los corazones reunidos. Jorge Mario Bergoglio, el hijo de inmigrantes de Flores, el sacerdote de los pobres, el cardenal del colectivo, fue elegido papa. Cuando le preguntaron qué nombre elegiría, no dudó, no pidió consejo, no lo consultó. Respondió desde lo más profundo de su corazón herido y rendido. Francisco, me llamaré Francisco. No fue una elección estratégica, no. Fue por honor a otro papa. No fue por tradición, fue por lo que representaba San Francisco de Asís, la pobreza radical, la simplicidad extrema, el amor por los últimos, la valentía para corregir a la Iglesia desde dentro, la pasión por la paz y por la creación. Fue un mensaje al mundo entero. Antes de decir una palabra, un papa que no buscaría grandeza, que preferiría lo pequeño, que pondría a los marginados en el centro. ¿Cómo me gustaría una iglesia pobre y para los pobres? Ese nombre revelaba su alma, todo lo que había vivido, todo lo que había sufrido, todo lo que Dios había sembrado. En él estaba contenido en esa elección. Francisco no sería solo su nombre, sería su misión. La fumata blanca había salido. El mundo contenía la respiración. Las cámaras apuntaban al balcón central de la Basílica de San Pedro. Millones esperaban escuchar un nombre, ver un rostro, sentir el inicio de una nueva era, y entonces apareció él. No con sonrisa de victoria, sino con una expresión de humildad estremecedora. Jorge Mario Bergoglio estaba frente al mundo, pero su corazón seguía en las calles de Buenos Aires
No tenía el porte de un emperador. No alzó los brazos como un líder carismático. No gritó, no se impuso, guardó silencio, un silencio sagrado, pesado, lleno de historia, de dolor, de reverencia. Y ese silencio dijo más que 1000 palabras. Dijo, no vine aquí por mí. Dijo, no me siento digno. Dijo, necesito de ustedes. Dijo, el Espíritu me empujó y yo obedecí. Y cuando por fin habló, no fue para predicar, fue para pedir algo que ningún papa había hecho al presentarse. Antes de bendecirles, les pido que ustedes recen por mí. Y en ese instante, el mundo entero se detuvo. En una plaza que solía estallar de vítores, se hizo un silencio absoluto. Francisco se inclinó y millones se inclinaron con él en casas, hospitales, calles, oficinas. La humanidad entera se recogió por un instante. Era un nuevo papa, pero sobre todo, era un nuevo espíritu, un liderazgo nacido de rodillas. En ese primer gesto ya estaba sembrando lo que sería su pontificado: cercanía, humildad, oración compartida, pueblo y pastor como uno solo. ¿Y tú, cómo usas tu autoridad? ¿Para impresionar? ¿Para dominar? ¿O para servir? Recuerda esto: un corazón inclinado en oración vale más que 1000 discursos desde un pedestal. Una vez electo papa, todos esperaban los grandes gestos de poder, cambios en las vestiduras, nuevas ceremonias, traslados a los aposentos papales. Pero Francisco hizo lo contrario. El mundo vio los primeros signos de una reforma silenciosa, rechazó el trono dorado, se negó a usar la capa roja bordada en oro, cambió el lujoso anillo pontificio por uno sencillo de plata. Renunció a vivir en el Palacio Apostólico, eligió una habitación común en la Casa Santa Marta, donde come en el mismo comedor que los demás. Sus gestos hablaban más fuerte que los comunicados. ¿Cómo puedo predicar sobre pobreza si vivo rodeado de mármol y mayordomos? No lo hizo por rebeldía, sino por fidelidad a un Cristo que lavó pies, a un evangelio que empieza desde abajo, a un San Francisco que abrazaba leprosos y besaba la tierra. La Iglesia comenzó a sentir un temblor. No era un cambio externo, era un cambio de espíritu. Desde los pasillos del Vaticano hasta las comunidades más alejadas, empezó a resonar un eco. El Papa vive como uno de nosotros. Los pequeños comenzaron a sentirse vistos, religiosas que servían en silencio, jóvenes, comprometidos en barrios humildes, sacerdotes de periferia que nunca habían sido escuchados. Comenzaron a creer que también eran parte viva del cuerpo de Cristo. Francisco no estaba cambiando estructuras con decretos, estaba reformando el alma de la Iglesia con una forma diferente de estar presente. ¿Y tú, cómo habitas tu espacio de influencia? ¿Desde la altura, desde la distancia o desde la sencillez radical del que sabe que Dios se mueve entre los humildes? Porque a veces el testimonio más poderoso no está en lo que decimos, sino en cómo vivimos. La imagen dio la vuelta al mundo. Un papa inclinado en silencio, lavando los pies de jóvenes detenidos en una prisión de Roma. No eran cardenales, no eran figuras influyentes, no eran rostros reconocidos, eran reclusos, algunos musulmanes, otros mujeres, varios con condenas dolorosas sobre los hombros. Y sin embargo, allí estaba él, el líder de la Iglesia Católica, arrodillado con una toalla en la cintura y un cuenco entre las manos. No pronunció grandes discursos, no pidió cámaras, no buscó aprobación, solo lavó y besó, uno por uno. Ese día, el mundo entendió que su pontificado no sería sobre autoridad, sino sobre misericordia. Lavó los pies de quienes la sociedad ya no quería tocar. Besó heridas que otros apenas miraban. Elevó a los últimos al lugar más sagrado, el centro del amor de Cristo. Para Francisco,
La liturgia no es teatro, es encuentro. Es encarnación. Es recordar que Jesús lavó los pies de traidores, cobardes y frágiles, y luego les confió su iglesia. Aquella escena en la cárcel no fue un gesto aislado, fue una declaración de guerra al orgullo. Una enseñanza viva sobre el evangelio verdadero, una profecía visual. Mientras yo esté aquí, el centro no será el trono, sino el servicio. ¿Y tú? ¿A quién estás llamado a lavar los pies? Tal vez no literalmente, pero sí con un gesto, una palabra, una reconciliación, una rendición de orgullo, porque el corazón de Cristo se revela cada vez que dejamos de señalar y comenzamos a servir. Fue una entrevista breve, pero una frase bastó para estremecer a toda la iglesia. Prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, que una iglesia enferma por encerrarse en la comodidad. Y añadió, la iglesia es como un hospital de campaña después de una batalla. Lo urgente es curar heridas. Con esas palabras, Francisco desarmó siglos de distancia. No estaba hablando de estructuras, ni de documentos, ni de política eclesial. Estaba hablando de algo más profundo, la necesidad de volver al corazón roto del Evangelio. Una iglesia que no huye del dolor, no una torre de marfil, no un museo del pasado, no un lugar para los perfectos, sino un refugio para los quebrados, los abandonados, los que no saben rezar pero aún esperan algo de Dios. Hospital de campaña. No tiene mármol, no tiene protocolo, no tiene fórmulas, tiene vendas, tiene lágrimas, tiene manos sucias por ayudar a levantar al otro. Para Francisco, una iglesia que no sana, no sirve, y sanar implica estar cerca, tocar, escuchar, llorar con el otro, rezar por el otro, aun cuando no tenga fe. Sus homilías, sus gestos, su forma de vivir, todo apuntaba al mismo lugar. No hay tiempo para debates estériles cuando hay almas sangrando por dentro. Su sueño no era reformar documentos, era reformar corazones. Despertar a la iglesia del letargo del juicio. Romper el orgullo espiritual. Sacudir la indiferencia desde adentro. ¿Y tú? ¿De qué lado estás? ¿Del que señala el error? ¿Del que espera que el herido llegue solo? ¿O del que sale al encuentro con vendas en la mano y esperanza en el corazón? Porque el cristianismo no fue fundado en un trono, sino en una cruz. Y quien sigue a Jesús sabe que la iglesia verdadera vive en las heridas, no en las vitrinas. La visión de Francisco era clara. Una iglesia con puertas abiertas, no como adorno, sino como camino de acceso real a la gracia. Una iglesia que no se encerrara en normas, pero tampoco perdiera el corazón del Evangelio. Pero cada paso hacia la apertura despertaba una resistencia no solo en el mundo secular, sino dentro de la propia iglesia. Obispos, cardenales, teólogos y sectores enteros comenzaron a inquietarse ante su forma de hablar, sus decisiones, sus silencios. Algunos lo acusaban de debilitar la doctrina, otros de sembrar confusión, otros de ser demasiado progresista, y algunos incluso dejaron de mencionarlo en sus oraciones públicas. Francisco no respondía con dureza, respondía con firmeza, pero siempre con misericordia. Prefiero una iglesia que se equivoque por ser compasiva, a una que acierte por ser distante. Su lucha no era ideológica, era espiritual. Intentaba recuperar el rostro de Cristo en medio del juicio, y muchos no estaban dispuestos a abandonar sus certezas rígidas por una fe que se abraza, se arriesga, se mueve. En el fondo, lo que estaba en juego era esto. ¿La iglesia está para custodiar una estructura o para curar las almas rotas del mundo real? Francisco eligió el camino del riesgo, sabía que sería criticado, sabía que perdería aliados,
Sabía que habría quienes esperarían su renuncia en silencio, pero también sabía esto: si no abrimos las puertas, las ovejas no encontrarán al pastor. ¿Y tú, qué haces cuando tu compasión molesta? ¿Te callas? ¿Te adaptas? ¿O sigues amando aunque te incomprendan? Porque los reformadores no buscan división, buscan conversión. Y eso siempre molesta a los que no quieren cambiar. Un papa siempre ha viajado. Visita países, celebra misas, se reúne con líderes, pero Francisco viaja diferente. No busca capitales para lucirse, ni grandes auditorios para hablar, ni salones de honor para estrechar manos. Él elige las periferias, campamentos de refugiados, islas devastadas por guerras, regiones con mayorías no católicas, países ignorados por décadas, barrios olvidados por el turismo, pero visibles a los ojos de Dios. Sus primeros pasos como papa fuera del Vaticanolo llevaron a Lampedusa, una pequeña isla italiana donde miles de inmigrantes africanos habían muerto intentando llegar a Europa. Allí, frente al mar, con una cruz hecha de restos de madera recogida de los naufragios, Francisco pronunció una de sus frases más conmovedoras: ¿quién lloró por estas personas que viajaban para buscar libertad? Ese fue solo el inicio. Desde Irak hasta Myanmar, de África Central a Tierra Santa, Francisco abrazó heridas abiertas con su sola presencia. Oró con musulmanes, lloró con víctimas del hambre, defendió a los pueblos indígenas, denunció la trata de personas en plazas públicas. No llevaba soluciones políticas, llevaba algo más profundo: presencia, consuelo y verdad. No buscaba diplomacia, buscaba encarnación. Su forma de viajar hablaba del estilo de Cristo Jesús. No solo predicaba desde el monte, también caminaba entre leprosos, dormía donde nadie lo recibía, sanaba donde nadie se atrevía a entrar. Francisco entendía eso y por eso iba. ¿Y tú? ¿A dónde te estás atreviendo a ir? ¿Solo caminas donde hay seguridad? ¿O estás dispuesto a entrar en las geografías del dolor donde aún nadie ha llevado esperanza? El Evangelio no se queda en la sede. El Evangelio camina con polvo en los pies. El mundo católico esperaba un año santo, pero lo que Francisco proclamó en 2015 fue mucho más que un calendario litúrgico. Fue una sacudida espiritual, un grito pastoral, una puerta abierta desde el corazón de Dios. Anunció el año de la misericordia no como concepto, no como devoción particular, sino como el eje central de todo el Evangelio. La misericordia no es una moda, es lo que Dios es. Y si la Iglesia no la vive, no está cumpliendo su misión. Durante un año, las puertas de miles de templos fueron abiertas simbólicamente como puertas de la misericordia, pero Francisco dejó claro: no son las piedras las que salvan, es el corazón que acoge. El mensaje era directo: acércate, aunque no te sientas digno. Vuelve, aunque creas que ya es tarde. Pide perdón, aunque no sepas cómo. Perdona, aunque duela. Deja de cargar con lo que Cristo ya pagó. Él mismo cruzó la primera puerta, no en Roma, sino en África, allí, en una catedral humilde de Bangui, capital de la República Centroafricana. Rodeado de armas, tensión y pobreza, Francisco abrió la primera puerta santa del jubileo. Desde aquí comienza el año de la misericordia. Desde la periferia, desde la herida, aquello no fue un gesto, fue una revolución espiritual. Millones volvieron a la fe. Otros se reconciliaron. Otros se quebraron en el silencio de un confesionario después de años de distancia. ¿Y tú? ¿Necesitas esa misericordia? No es teoría, es oportunidad, una que no se compra ni se gana, solo se recibe, porque mientras muchos construyen muros, Dios abre puertas. La misericordia, cuando es verdadera, no es decorativa, es escandalosa.
Eso lo entendió muy bien el Papa Francisco cuando decidió poner el perdón en el centro de su pontificado. Lo hizo con palabras sí, pero también con gestos que incomodaron incluso dentro de la Iglesia. Visitó cárceles de máxima seguridad, escuchó confesiones de asesinos, abrazó a personas que habían cometido delitos atroces, rezaba con ellos, los miraba a los ojos y les decía: no estás fuera del amor de Dios. Si tú lo dejas entrar, Él comienza de nuevo contigo. Para algunos fue inaceptable. ¿Cómo puede un papa tratar con tanta ternura a quienes destruyeron vidas? ¿Cómo puede no levantar la voz con castigo? ¿Cómo puede perdonar? Pero la respuesta de Francisco fue tan simple como demoledora. ¿Quién soy yo para cerrar la puerta que Cristo dejó abierta en la cruz? El perdón, para él, no era una estrategia pastoral, era un escándalo evangélico. Jesús hizo lo mismo. Perdonó a la mujer adúltera, al ladrón en la cruz, a Pedro después de negarlo, a quienes lo crucificaron, porque entonces la Iglesia debía hacer otra cosa. Francisco recordaba esto en cada homilía, en cada entrevista, en cada silencio, cargado de ternura. Nadie está perdido para siempre. El infierno comienza cuando dejamos de creer en la posibilidad de volver. ¿Y tú, ya perdonaste? ¿O todavía sostienes piedras en tu mano? ¿A quién necesitas mirar como Dios lo mira? ¿A ti mismo? ¿A alguien más? Porque solo quien ha sido tocado por la misericordia puede extenderla sin medida. No lo dijo en público, no lo anunció en una plaza, no fue una conferencia de prensa, fue un susurro en la soledad, una oración silenciosa entre lágrimas, un momento humano, crudo, donde incluso el Papa más fuerte se sintió superado. El peso del mundo había caído sobre sus hombros, los escándalos de abusos, la resistencia interna, la incomprensión externa, las críticas de dentro y fuera, el dolor de millones y las noches sin dormir. Francisco no era un superhombre, era un pastor con dolores en la cadera, con dificultad para caminar, con una carga que no se aligeraba ni con los rezos más fervientes. Y hubo un día, uno solo, donde pensó en renunciar. No por falta de fe, sino por puro cansancio. Señor, si ya cumplí mi parte, ¿será que otro debe continuar? No fue desesperación, fue humanidad, fue vulnerabilidad sincera, pero algo ocurrió en medio de esa oración. No fue una visión, no una voz del cielo, fue un recuerdo, el recuerdo de las manos del pueblo, de los enfermos que le besaban los dedos, de los niños que lo miraban con esperanza, de los presos que lloraban al escucharle decir «Dios te ama», de los pueblos indígenas que encontraron en él una voz. Y entonces comprendió, no se trata de mí, no soy el centro, solo soy instrumento, y mientras pueda, seguiré. Esa noche no renunció, renovó su entrega. Y desde entonces, cada día repite una frase en su corazón: Señor, úsame hasta el último suspiro. Y cuando ya no pueda más, haz que mi silencio también hable de ti. Tú también quizás has pensado en renunciar a tu misión, a tu fe, a tu servicio. Pero escucha, el cansancio no es señal de derrota, es señal de que estás dando todo. Si pones ese cansancio en manos de Dios, Él lo transforma en nueva fuerza. Es el rostro más reconocido del mundo. Millones lo aplauden, lo esperan, lo graban, le escriben cartas, lo nombran en sus oraciones. Y sin embargo, hay noches en las que se siente solo. No es una soledad física. Siempre hay gente a su alrededor, guardias, asistentes, cámaras, multitudes. Es una soledad más profunda, la que nace cuando sabes que la responsabilidad te aísla, la que viene cuando llevas una cruz que no se puede compartir del todo. Lo confesó en una entrevista sincera
Hay momentos en los que, incluso rodeado de personas, siento un silencio que solo Dios puede llenar. Porque ser papa no te exime del abandono, a veces te expone más a Él. Francisco sabe que muchas decisiones no son populares, que al amar a unos decepciona a otros, que al abrir puertas desata temores, que cada palabra es analizada, criticada, distorsionada, y eso duele. Duele no ser comprendido, duele ver que, incluso dentro de la iglesia, hay quienes prefieren atacarlo antes que escucharlo. Duele saber que su intención es la de un pastor, pero muchos lo ven como un político. Duele entregar el alma y recibir indiferencia o burla, y sin embargo, sigue no por terquedad, sino por fidelidad. Jesús también fue abandonado por sus más cercanos. ¿Cómo no me iba a tocar a mí vivir lo mismo en esas noches de soledad? Francisco reza más despacio, recuerda nombres, llora en silencio, agradece y sobre todo, perdona. Porque entendió que ser papa no es una gloria, es una cruz, y que quien quiere seguir a Cristo de verdad, tiene que aprender a cargarla también en soledad. ¿Y tú? ¿Has sentido esa soledad que no se explica? Ese vacío interno que ni las redes ni los abrazos llenan. Tal vez es Dios, invitándote a acercarte solo a Él, porque la soledad, cuando se ofrece en oración, se transforma en presencia. Desde los primeros meses de su pontificado, una frase de Francisco comenzó a resonar por todo el mundo. Esta economía mata. No, fue una declaración política, fue un diagnóstico profético. Francisco no habla de números, habla de personas, de los que no cuentan, de los que el sistema desecha, de los que no tienen productividad que mostrar, ni mercado que los defienda, ni derechos que alguien reclame. Él habla por los que sobran, niños que nacen condenados al hambre, jóvenes sin acceso a educación, migrantes sin tierra ni tierra prometida, ancianos descartados por no ser útiles, campesinos exiliados de sus propias raíces, pueblos indígenas despojados de su dignidad. Y mientras algunos lo acusan de comunista o populista, él responde con el Evangelio: el dinero debe servir, no gobernar. La dignidad de cada ser humano está por encima de cualquier cálculo económico. Lo que no se comparte, se pierde. En cada discurso ante líderes del G7, en foros internacionales, en universidades o en encuentros con empresarios, Francisco repite incansablemente una misma visión. La economía del reino no descarta, reintegra, no explota, cuida, no divide, une. Ha impulsado iniciativas como la Economía de Francisco, un encuentro global de jóvenes economistas, emprendedores, líderes sociales, pensadores, para repensar un modelo económico más humano, más justo, más sostenible. No busca ideologías, busca coherencia con el Evangelio, porque Jesús no multiplicó el pan para acumularlo, sino para repartirlo. No condenó al rico por tener, sino por cerrar los ojos al pobre a su puerta. ¿Y tú? ¿Cuál es tu economía? ¿Suma o divide? ¿Incluye o descarta? ¿Acumula o comparte? Porque si nuestra fe no toca cómo usamos lo que tenemos, entonces aún no ha tocado nuestro corazón. En 2015, Francisco publicó algo más que una encíclica. Publicó un llamado al mundo, un clamor por la creación, un grito urgente para los corazones distraídos. Laudato si, alabado seas, una carta abierta al planeta y a la conciencia de la humanidad. En ella, el Papa no solo habla del cambio climático, habla de idolatría, del egoísmo disfrazado de progreso, del mercado que no ve el costo humano ni ambiental, de la ceguera moral que contamina más que el plástico. Denuncia con fuerza: la tierra, nuestra casa, parece convertirse cada vez más en un inmenso depósito de porquería. El grito de la tierra y el clamor de los pobres son el mismo grito. Francisco une dos heridas, la ecológica y la social.
Porque los más afectados por la devastación ambiental no son las élites, son los últimos. Son los pueblos indígenas expulsados de sus selvas, los campesinos que pierden sus cosechas por la sequía, los niños que respiran aire tóxico en barrios marginales, los pescadores que ya no encuentran vida en el mar. El cuidado de la casa común no es una moda, dice Francisco. Es una urgencia evangélica. No se puede amar al Creador y destruir su creación. No se puede rezar por los pobres y seguir avalando un sistema que los asfixia. Convocó a científicos, líderes religiosos, activistas, jóvenes a pensar una conversión ecológica, no solo en leyes, sino en hábitos, en estilo de vida, en formas de consumir, producir, moverse, pensar. Para él, la espiritualidad también se respira en cómo tratamos un árbol, cómo gestionamos el agua, cómo miramos al cielo sin olvidarnos de la tierra. ¿Y tú qué haces con la parte del mundo que te toca cuidar? ¿Te sientes dueño o guardián? ¿Dejas huella o cicatriz? Porque la fe verdadera. Los años pasaron. Las multitudes seguían, los discursos continuaban, las audiencias, los viajes, los encuentros no cesaban. Pero el cuerpo comenzó a decir basta. Las dolencias físicas se hicieron públicas, dolor en la cadera, problemas en la rodilla, inflamaciones, dificultades para caminar, tratamientos que limitaban sus movimientos y aún así no renunció. Apareció en silla de ruedas, pero su presencia seguía firme. Su voz clara, su mirada viva. El mundo lo miraba con compasión, pero también con sorpresa. ¿Cómo puede seguir? ¿Por qué no se retira? ¿Qué lo sostiene? Francisco respondió sin rodeos: mientras pueda servir, aunque sea con limitaciones, seguiré. Porque el dolor no me impide amar. Solo me recuerda que soy humano. Su debilidad se volvió testimonio ya. No era el Papa que camina rápido por la plaza. Ahora era el que avanza con lentitud, pero con más ternura que nunca. Toca con más cuidado, escucha con más paciencia, sonríe más profundo. Porque entendió algo que solo se revela en el sufrimiento. La fragilidad puede ser un canal de gracia. No escondió su dolor, lo mostró con dignidad, para que otros también se sintieran vistos. Los ancianos que creen que ya no sirven, los enfermos que se sienten olvidados, los frágiles que piensan que estorban. Francisco les dice con su vida: tu valor no está en lo que haces, sino en lo que eres. Y tú te sientes limitado, sientes que tu cuerpo ya no responde como antes, que la edad o la enfermedad han apagado tu energía. Recuerda esto: Dios no te necesita perfecto, te necesita disponible. Y aún desde tu debilidad puedes seguir encendiendo fuegos. Cuando fue elegido en 2013, se presentó con una frase que nadie olvidaría: parece que mis hermanos cardenales fueron a buscar al Papa al fin del mundo. Una sonrisa leve, una mirada humilde, un mensaje cargado de historia. Jorge Mario Bergoglio no nació en Roma ni creció en el centro del poder. No era europeo, no tenía apellido de linaje. Era el hijo de un trabajador ferroviario, nieto de inmigrantes italianos, criado en un barrio sencillo de Buenos Aires, marcado por la fe simple de su abuela, formado por el dolor, el silencio y la compasión. Y sin embargo, desde ese fin del mundo, Dios lo levantó para hablarle al mundo entero. Francisco no representa solo a un país, representa una esperanza, la de millones que nunca imaginaron que su historia contara. La de los invisibles, la de los alejados, la de los que rezan desde la cocina, no desde el altar. En él, muchos vieron una profecía viva, un Dios que no elige a los grandes, sino a los disponibles, que no necesita títulos, sino entrega, un Papa que no llegó con promesas de gloria,
sino con un susurro: recen por mí. Hoy, más allá de las polémicas, de los desacuerdos, de los juicios, Francisco ya ha marcado la historia como el primer papa latinoamericano, como el primer jesuita en ser elegido, como el que se atrevió a hacer preguntas incómodas, como el que habló con más fuerza del amor que del castigo, pero sobre todo, como el hombre que nunca olvidó de dónde venía y por eso mismo nunca dejó de mirar hacia donde Jesús mira, los últimos. ¿Y tú crees que tu historia es pequeña, que tu lugar no cuenta, que tu acento o tu barrio te limitan? Recuerda esto: Dios no te pregunta de dónde vienes, te pregunta si estás dispuesto a ir hasta donde Él quiera llevarte. Lo vemos en balcones, lo escuchamos en discursos, leemos sus encíclicas, sus gestos, sus mensajes. Pero detrás de esa figura blanca, de ese símbolo planetario, hay un hombre que también llora. No lágrimas públicas, sino las que caen cuando nadie observa. Por las guerras que no logra detener, por los abusos cometidos dentro de la iglesia que tanto ama, por las divisiones entre cristianos que parecen no sanar, por los pobres que siguen esperando justicia, por los niños que no verán el futuro que merecen. Francisco llora no como señal de debilidad, sino como fruto de un amor que ya no cabe en palabras. Una vez confesó: rezo por las noches y a veces lloro. Le entrego a Dios lo que no pude resolver, las almas que no alcancé, los hermanos que me juzgan y los dolores que ya no sé cómo cargar. Porque ser papa no significa haber dejado de ser humano, significa quizás haber aprendido a serlo más profundamente. No se endureció, no se blindó, al contrario, permitió que cada historia escuchada le abriera más el corazón. Sus lágrimas, aunque invisibles, riegan una iglesia sedienta de verdad, una iglesia que necesita líderes que no teman sentir, que se conmuevan con el dolor del otro, que no huyan de las heridas. ¿Y tú, te permites llorar o escondes tus lágrimas por miedo a parecer débil? Porque llorar no es rendirse, es reconocer que el alma aún está viva, que todavía esperas, que todavía amas. Las lágrimas que nadie ve son las que el cielo más escucha. Muchos esperan que un papa tenga todas las respuestas, que hable rápido, que opine de todo, que reaccione ante cada crisis con comunicados claros y contundentes. Pero Francisco a veces calla, no por falta de convicción, sino por reverencia, por respeto al misterio, por humildad ante el dolor. Ha sido criticado por eso, por no hablar enseguida de ciertos temas, por guardar silencio ante algunas tensiones, por no responder con la velocidad de las redes sociales. Pero quienes lo conocen de cerca saben que su silencio no es omisión, es escucha. Para él, escuchar es más sagrado que hablar, porque así lo hacía Jesús. Dejaba hablar al otro. Esperaba el corazón antes que la opinión. Abrazaba antes de corregir. Francisco escucha a su pueblo, a la madre que llora en una audiencia, al obispo que duda, al joven que se alejó de la iglesia, al anciano que pregunta si su vida aún vale, al sacerdote que ha perdido la fe, pero sigue sirviendo. Una vez dijo: escuchar es más que oír, es dejar que el otro entre y te transforme. Su modo de pastorear es pausado, camina lento, no solo por su cuerpo, sino por su alma. No quiere atropellar procesos, no quiere imponer verdad sin primero tocar el corazón. En sus sínodos insiste: no venimos a debatir, venimos a discernir. Y para discernir hay que escuchar al Espíritu y a los hermanos. ¿Y tú? ¿Escuchas de verdad? ¿O solo esperas tu turno para hablar? Porque a veces el mayor acto de amor no es decir algo brillante, sino simplemente quedarse presente mientras el otro se rompe por dentro. Desde el primer día de su pontificado, Francisco ha sido amado por millones y también duramente criticado por otros. Ha sido llamado hereje,
modernista, demasiado blando, demasiado rígido, populista, comunista y hasta el peor papa de la historia. Algunos sectores de la Iglesia lo acusan de confundir, de romper la tradición, de ceder ante el mundo. Otros, fuera de la Iglesia, lo acusan de no hacer lo suficiente, de no ser lo suficientemente valiente, de ser cómplice por no hablar con más dureza. Y él escucha, a veces responde, a veces guarda silencio, pero lo que nunca pierde es esto, la ternura. Francisco no contraataca, no insulta, no se endurece, no construye trincheras, simplemente sigue amando. No estoy aquí para agradar a todos, sino para ser fiel a lo que creo que Dios me pide. Su escudo no es el orgullo, es la compasión, es la convicción profunda de que el Evangelio no se defiende con violencia, sino con coherencia. Él sabe que toda reforma incomoda, que los que más aman a veces son los más golpeados, que Jesús también fue criticado por curar en sábado, por comer con pecadores, por tocar leprosos, por amar sin condiciones. Y por eso sigue, no desde el poder, sino desde la cruz, desde ese lugar incómodo donde la verdad no necesita gritar, porque ya está encarnada. ¿Y tú, cómo manejas la crítica? ¿Te enfrías? ¿Te endureces? ¿Dejas de amar? Recuerda, no eres lo que dicen de ti, eres lo que el cielo ve cuando nadie te defiende. Francisco no solo predica con encíclicas, no solo enseña desde el balcón de San Pedro, no solo reforma desde documentos oficiales, predica con gestos, pequeños, silenciosos, invisibles para las cámaras, pero imborrables para el alma. En una ocasión, interrumpió una comitiva diplomática para acercarse a un hombre sin techo, sentado en la esquina del Vaticano. Le estrechó la mano, lo miró a los ojos y se sentó a escucharlo. No hubo discurso, solo presencia. Otro día, antes de salir a una audiencia pública, pidió frenar el coche. Había visto a una madre cargando a su hijo enfermo. Salió, los bendijo, les habló al oído y continuó. Le escribe cartas a presos, recibe llamadas de personas que le escriben contando sus luchas. A veces visita conventos en secreto solo para dar las gracias por la oración silenciosa. Cuando se encuentra con niños, se agacha. Cuando ve a ancianos, se toma su tiempo. Cuando hay ruido, abraza el silencio. Y esos gestos son el Evangelio puro. Porque Jesús también pasaba desapercibido para los que solo esperaban milagros espectaculares, pero se volvía inolvidable para los que recibían un solo gesto suyo. No hay gesto pequeño cuando se hace con amor, dice Francisco. En un mundo de grandes producciones, él sigue apostando por el susurro, por el paso lento, por la escucha en profunda, por la ternura inesperada. ¿Y tú? ¿Con qué gestos predicas? ¿Con tu tono al responder? ¿Con el modo en que miras? ¿Con el silencio que ofreces cuando el otro solo necesita desahogarse? El Evangelio se vive más en los gestos que en las frases, más en lo cotidiano que en lo extraordinario. Muchas veces, las decisiones del Papa desconciertan. Algunos lo acusan de ambigüedad, otros de moverse demasiado lento o demasiado rápido, pero quienes lo conocen de verdad saben que Francisco no decide desde la ansiedad, sino desde la oración. Él no reacciona, discierne, no corre a afirmar lo que el mundo espera, no cede ante la presión mediática, no busca la aprobación inmediata. Las cosas de Dios se entienden en el tiempo de Dios. Discernir para Francisco es un arte espiritual, es escuchar la voz del Espíritu entre tantas voces humanas. Es dejarse desinstalar, es preguntar y repreguntar en la intimidad con Dios. ¿Qué quieres tú, Señor, más allá de lo que yo quiero? Por eso,
Muchas de sus decisiones han sido incomprendidas, al principio como cuando reformó los procesos de nulidad matrimonial, o cuando permitió más espacios de reflexión sobre los divorciados vueltos a casar, o cuando abrió el camino a mujeres en ministerios laicales, o cuando apostó por procesos sinodales largos y abiertos. Francisco no impone, propone, no fuerza, acompaña, no resuelve todo de inmediato, porque sabe que las heridas del pueblo de Dios no se curan con decretos, sino con presencia, escucha y tiempo. Él se deja guiar por una voz más alta, una voz que no grita, que no presiona, que no amenaza, una voz que susurra. Solo quien es capaz de esperar en silencio puede escuchar lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia. ¿Y tú? ¿Desde dónde decides? ¿Desde la urgencia, desde la reacción, desde tu orgullo herido? ¿O desde el susurro interior donde Dios te muestra un camino más sabio, aunque más lento? Discernir no es retrasar, es no correr sin dirección, es caminar donde hay luz, aunque sea solo para un paso a la vez. Muchos medirán el pontificado de Francisco por las reformas institucionales, por los cambios en el Vaticano, por las modificaciones en los dicasterios, por los documentos emitidos, pero si le preguntaran a él cuál es su verdadera misión, probablemente respondería: no vine a cambiar estructuras, vine a encender corazones. Su objetivo no ha sido construir una iglesia distinta, sino despertar la que ya existe dormida en cada bautizado. No ha buscado reemplazar la doctrina, sino recordarnos que la raíz del Evangelio no es un sistema, sino una persona viva, Jesús, y que seguir a Jesús no se trata de rituales vacíos ni de obediencia ciega, sino de un encuentro que transforma. Francisco no impone revoluciones, provoca conversiones. Desde adentro, sin pancartas, sin espectáculo, con firmeza suave, con autoridad desarmada. Ha dicho frases que, si se toman en serio, cambian vidas enteras. El tiempo es superior al espacio. La realidad es más importante que la idea. La unidad es superior al conflicto. El todo es superior a la parte. No quiere una iglesia más eficiente, quiere una iglesia más santa, no más productiva, sino más parecida a Cristo. Una iglesia que se anime a tocar heridas, a llorar con los que sufren, a salir del templo para abrazar al que nadie visita. Ese es su legado, no está escrito solo en documentos. Está escrito en los gestos, en los silencios, en los ojos que han vuelto a brillar porque alguien les hizo sentir que Dios aún los miraba. ¿Y tú, qué legado estás dejando? ¿Un título, una casa, un nombre o una llama encendida en los que te rodean? Porque lo único que el fuego del Evangelio necesita para expandirse es un corazón que se atreva a arder. No todos entienden sus decisiones. No todos comparten sus ideas, no todos lo siguen por convicción doctrinal. Y sin embargo, millones lo sienten cercano, íntimo, familiar. ¿Por qué? Porque Francisco no habla solo como líder, habla como padre, no desde el púlpito del juicio, sino desde la silla del que escucha, del que acoge, del que espera con los brazos abiertos aunque el hijo aún no haya decidido volver. Hay algo en su mirada, en su sonrisa cansada, en su forma de tocar, de inclinarse, de bendecir sin prisa, que transmite algo muy raro en este mundo: seguridad espiritual. Muchos le escriben cartas diciendo: no sé por qué lloro al escucharlo hablar. Siento que usted me comprende, aunque nunca me haya visto. Es como si hablara justo para mí, porque la paternidad espiritual no necesita contacto físico, necesita autenticidad, humanidad, coherencia, y eso Francisco lo entrega con su vida. Incluso los alejados de la iglesia, los no creyentes, los heridos por experiencias religiosas duras, han dicho que él es lo más parecido a Dios que han sentido en años.
no porque sea perfecto, sino porque ama sin condiciones, como un padre que ya no quiere imponer, solo abrazar. Como un padre que no es ingenuo, pero aún cree que el amor transforma más que la culpa. ¿Y tú, a quién estás ayudando a sentirse hijo de nuevo? ¿Quién puede decir que ha experimentado algo de Dios a través de ti? Porque a veces el mejor testimonio no es teológico, es paternal. Y un corazón que ama como un padre abre caminos que ninguna doctrina puede abrir. Él sabe, desde el inicio sabe, que no es eterno, que su misión tiene un tiempo, que cada paso que da lo acerca al momento de entregarse del todo. Francisco no teme a la muerte, no la busca, pero tampoco la esquiva, la ve como parte del viaje, como el último suspiro ofrecido al Dios que lo llamó desde su juventud, y por eso se prepara con oración más profunda, con menos palabras, con más escucha. Ha comenzado a dejar en marcha procesos que no verá terminados, pero que, si se sostienen con fidelidad, serán semillas de renovación para toda la Iglesia. Algunos piensan que su legado será incompleto, pero él no piensa en legados, piensa en fidelidad. Dios no me pedirá cuánto logré, me pedirá cuánto amé. En algunas entrevistas recientes se ha mostrado abierto a renunciar si siente que ya no puede guiar. No se aferra al cargo, no necesita del trono, porque su corazón ya está entregado. Y su fe está en paz. No está construyendo un monumento, está sembrando un susurro que tal vez se escuche más fuerte cuando su voz ya no esté. Él sabe que el silencio final llegará, pero quiere que cuando eso ocurra, el mundo no diga, se fue un líder, sino pasó un hombre de Dios. Y tú, te estás preparando para partir, no con miedo, sino con fe, no con lamentos, sino con gratitud. Porque la vida no termina cuando acaba el aliento, sino cuando dejamos de entregarnos. Un día su voz se apagará. No habrá más saludos desde la ventana del Vaticano. No habrá más homilías, ni audiencias, ni viajes. El mundo sentirá un vacío, pero no quedará en silencio, porque la voz de Francisco no muere con él, se transforma en eco, un eco que resonará en cada gesto que imitó a Cristo. En cada frase que despertó conciencias dormidas, en cada abrazo que cruzó fronteras ideológicas, en cada silencio que contuvo más amor que 1000 palabras. El mundo lo recordará por muchas cosas, por ser el Papa del fin del mundo, por su humildad, por su cercanía, por su ternura, por su valentía, pero más allá de los titulares, de los libros, de los análisis, lo que quedará será lo que su vida sembró en cada corazón. Un joven que decidió entregar su vida a un sacerdote que limpió baños en silencio, un pastor que lloró con los pobres, un cardenal que no cambió su estilo, un papa que eligió llamarse Francisco. Prefiero una iglesia accidentada por salir a la calle que una enferma por encerrarse. No tengan miedo de la ternura. Recen por mí. El eco de su voz seguirá guiando a muchos que nunca lo conocieron personalmente, pero que lo encontraron en el rostro de un Dios que se volvió cercano gracias a él. ¿Y tú? ¿Qué ecos estás dejando? Porque no se trata de ser recordado. Se trata de dejar algo que aún hable cuando tú ya no estés. Y un día partió. No hubo truenos, no hubo titulares vacíos, solo un susurro que recorrió el mundo entero. Se ha ido el Papa de los gestos, el pastor de los últimos, el hombre de Dios. En Roma, las campanas no sonaron como en otros. Funerales sonaron más suaves, más lentas, como si también ellas supieran que no estaban despidiendo a un pontífice cualquiera, sino a un alma que había elegido amar sin medida. No se marchó como jefe de Estado, se marchó como padre, como siervo, como hermano,
Un hombre que no se aferró al poder, que pidió oración más que aplausos, que eligió la silla de ruedas antes que el trono, que prefirió el gesto antes que el decreto. Su cuerpo fue velado en la sencillez que siempre predicó nada de coronas doradas, ningún lujo innecesario, solo una cruz de madera, una Biblia abierta y miles de corazones quebrados que lo sentían tan cercano como si fuera un miembro de la propia familia. Vinieron de todos los rincones peregrinos de África, abuelas del interior, de Argentina, líderes de otras religiones, jóvenes indígenas del Amazonas, personas trans, pobres, migrantes, expresidiarios, políticos, artistas, todos unidos por un solo motivo: habían sido tocados por su ternura. Nadie se fue igual después de encontrarse con él, incluso quienes no lo entendían, incluso quienes lo criticaban, incluso quienes no creían en nada. Porque Francisco no intentó convencer, intentó encarnar. Y eso deja marca. Nos enseñó que el Evangelio no está en el mármol de los templos, sino en el barro de la vida real. Que se puede ser firme sin ser duro, valiente sin ser agresivo, santo sin ser perfecto. ¿Qué nos dejó? Nos dejó la esperanza de que la iglesia puede ser casa, de que el error no es el fin, de que la fe no es un código, es un abrazo. Nos dejó un modelo de liderazgo que escucha, que se agacha, que llora en silencio, que lava pies y que nunca deja de mirar a los ojos. Dejó palabras que ya son parte de nuestra conciencia colectiva. Prefiero una iglesia accidentada por salir a la calle que una iglesia enferma por encerrarse. El tiempo es superior al espacio. La ternura no es debilidad. Recen por mí. Dejó silencios que hablaban más que discursos, gestos que transformaban más que encíclicas, y una llama que hoy arde en miles de comunidades, en corazones jóvenes que ya no tienen miedo de servir, en pastores que volvieron a creer en el pastoreo, en mujeres que alzaron su voz sin resentimiento, en pueblos marginados que volvieron a sentirse hijos. Y ahora nos toca a nosotros. El mundo no necesita a otro Francisco. Necesita cristianos que crean en el mismo Cristo que él creyó, con la misma pasión, con el mismo coraje, con la misma ternura radical. Su muerte no cerró un ciclo, abrió una misión, porque cada vez que un niño es abrazado, cada vez que una abuela reza por su barrio, cada vez que alguien defiende al migrante, cada vez que alguien escucha en lugar de gritar, la llama de Francisco vuelve a encenderse. Hoy el cielo tiene a uno de sus siervos más fieles en casa, y la tierra tiene una historia viva para continuar. Si esta historia encendió algo en ti, escribe en los comentarios: gracias, Francisco. Tu luz sigue ardiendo en mí y haz que esta historia no se quede aquí. Haz que tu vida sea la continuación. Haz que el Evangelio sea visible donde nadie más se atreve a llevarlo, porque Él se fue, pero Dios sigue. Y mientras haya amor, Francisco no ha muerto. Has llegado hasta aquí, escuchaste cada parte, caminaste entre recuerdos, lágrimas, gestos, silencios. Ahora, la historia no está más en la pantalla, está en tus manos. ¿Y ahora qué? ¿Qué vas a hacer con lo que escuchaste, con lo que sentiste, con lo que el Espíritu removió dentro de ti? Porque esta historia no se contó para informar, se contó para transformar. Francisco no necesita que lo aplaudas, necesita que te conviertas, que te levantes, que mires a tu alrededor y empieces tú también a construir una iglesia más viva, más humilde, más valiente, más compasiva. No esperes ser papa para marcar la diferencia. Puedes empezar hoy, amando más, escuchando mejor, abrazando sin condiciones, orando con verdad. Perdona al que aún no te pidió perdón, visita al que nadie visita, calla cuando sientas juicio, habla cuando veas injusticia. Esta historia ahora es tuya, tú eres la continuación, tú eres la página siguiente.
Tú eres la voz que puede seguir diciendo lo que Francisco gritó con su vida. Cristo vive. El amor es más fuerte. La misericordia siempre gana. ¿Te animas a responder? Si esta historia tocó tu corazón, comparte este video con alguien que también necesite sentir que Dios no se ha olvidado de nosotros. Deja un comentario con la frase: el amor sigue ardiendo. Así sabré que estuviste aquí hasta el final, que algo en ti encendió, que no volverás a mirar al mundo con los mismos ojos. Y antes de cerrar, quédate en silencio unos segundos. Deja que la música te envuelva. Cierra los ojos. Agradece a Dios. Y si puedes, susurra una oración por el Papa Francisco, porque él sigue pidiendo una sola cosa desde el primer día: recen por mí.